La historia de Jesús es una historia que nos ejemplifica el paso a paso del proceso de individuación. El proceso de individuación es un proceso psicológico por el cual todos nosotros como seres humanos empezamos a reintegrar todas las partes internas que fueron rechazadas desde que éramos pequeños durante nuestro crecimiento. Durante el proceso de individuación, nosotros empezamos a integrar, reabsorber y readaptar todas esas partes rechazadas para que entonces empiecen a trabajar juntas como una unidad. Y entonces una vez trabajando como unidad, nosotros empezamos a manifestar nuestro verdadero ser. Empezamos a manifestar quiénes realmente somos. La mayoría de los problemas y la mayoría del sufrimiento que nosotros como humanos tenemos es precisamente debido a que no somos quienes realmente somos. Hemos rechazado muchísimas partes internas y muchísimas partes reales de quienes realmente somos. Y en lugar de ello, nosotros hemos creado un falso ser o una falsa personalidad que nos ayuda a poder integrarnos y relacionarnos con el mundo exterior o con la sociedad. Mas sin embargo, como Carl Jung, el psicólogo, lo explica, esa falsa persona está compuesta de falsas realidades y de falsas mentiras que nosotros nos hemos contado a nosotros y que le contamos al mundo exterior. Para nosotros poder realmente ser felices y poder alcanzar la plenitud como seres humanos, tenemos que hacer este proceso de individuación. Tenemos que readaptar todas esas partes rechazadas para poder entonces manifestarlas hacia el mundo exterior y poder manifestarnos como quienes realmente somos. Y una vez siendo quienes realmente somos, entonces vamos a poder finalmente alcanzar el proceso de individuación, el proceso de ser completos como seres humanos, y entonces eso nos va a ayudar a ser felices y a poder alcanzar la plenitud. Entonces vamos a irnos paso a paso por la historia de Jesús, porque cada una de las etapas de la vida de Jesús representa cada uno de esos pasos psicológicos, cada uno de esos procesos psicológicos que ocurren durante el proceso de individuación. Primero vamos a empezar con la familia de Jesús. La familia de Jesús está representada por 4 entidades. Está representada por Dios en la parte de arriba. Está representada por las dos partes de masculina y femenina que son representadas por José y por María. Y la última parte que está representada por el niño Jesús. Estas 4 partes lo que representan es primeramente Dios. Dios lo que representa es nuestra función superior o nuestra función dominante, que es nuestra función cognitiva, representada por nuestro consciente o nuestra función que más le mostramos al mundo. Ahora, para poder nosotros integrarnos como seres humanos, todos nosotros como seres humanos tenemos una parte masculina y una parte femenina. Estas partes están representadas por José, que representa el animus o es la parte masculina, y por María, que es la parte femenina, que representa el ánima. Cuando un ser humano está desintegrado, es cuando no sabe poder adaptarse o no sabe poder relacionarse con las personas del género opuesto. Cuando hay una desintegración o cuando no hay una psique que trabaje saludablemente, es porque no ha podido desarrollar una relación con el género opuesto. Los hombres que no pueden hablar o que no pueden tener relaciones saludables de amistad o relaciones saludables con las mujeres, por lo regular empiezan a desarrollar patologías o empiezan a desarrollar enfermedades que les prohíbe poder relacionarse correctamente. Lo mismo ocurre con las mujeres. Las mujeres que no saben adaptarse o que no saben integrar o que no saben poder querer al hombre sufren de patologías psicológicas y entonces empiezan a desarrollar ciertos tipos de comportamientos que se manifiestan en comportamientos de rechazo o de odio hacia los hombres. Y lo mismo ocurre con los hombres. Los hombres que no saben adaptarse correctamente con las mujeres empiezan a desarrollar actos de violencia o empiezan a desarrollar comportamientos de violencia o de rechazo o simplemente no poder relacionarse con las mujeres. Entonces nosotros, para poder alcanzar una individuación, necesitamos integrar ambas partes.
necesitamos poder integrar nuestra parte femenina, nosotros como hombres, y las mujeres necesitan poder integrar su parte masculina. Para que esto pueda ocurrir, un hombre tiene que poder aceptar su parte femenina y empezar a poder tener una relación con su parte femenina interna. Una vez que yo como hombre puedo aceptar, puedo amar, puedo querer y puedo aceptar mi parte femenina interna y tener una relación saludable con mi parte femenina interna, entonces voy a poder salir al mundo y empezar a poder tener una relación saludable con las mujeres en el mundo exterior. Lo mismo ocurre con las mujeres. Las mujeres necesitan aceptar, querer, amar su parte masculina como una parte normal y una parte natural de su psique interna, para que entonces ellas, una vez que puedan relacionarse internamente con su parte masculina, puedan salir al mundo exterior y poder tener relaciones saludables con los hombres. El conflicto que existe actualmente entre hombres y mujeres no es normal. El conflicto que existe en la sociedad moderna, en la que los hombres están peleados con las mujeres y ciertas mujeres están peleados con hombres, no es más que una manifestación externa de ese conflicto interno que las dos partes tienen entre sí. Los hombres odian su parte femenina y por lo tanto van a odiar a las mujeres en el mundo exterior, y las mujeres que odian a su parte masculina consecuentemente van a odiar a las partes masculinas en el mundo exterior, o van a odiar a los hombres. Entonces, José es una persona que sabe relacionarse perfectamente con María. La acepta, la entiende completamente, la apoya, la ayuda, la carga y básicamente sabe cómo cuidarla. Lo mismo con María. María no reniega de su femeninidad y no reniega de ser mujer, no reniega de su estado, no reniega de sus responsabilidades, acepta quién es ella y acepta su papel. Acepta su papel, y como acepta su papel y acepta todo lo que tiene que hacer, tiene una relación saludable con su femeninidad y con su rol como mujer, y por lo tanto es capaz de relacionarse con el hombre. Ahora, todo esto, ¿a qué nos lleva? En el momento en el que nosotros sabemos poder aceptar quiénes somos, siendo hombres o siendo mujeres, entonces nosotros podemos desarrollar una personalidad. Esa personalidad única o esa personalidad está representada regularmente por un bebé o regularmente por un niño o por un infante. En esta familia compuesta de Dios, José y María, existe un niño. Una vez que Dios o nuestro consciente es capaz de poder integrar nuestra parte masculina y nuestra parte femenina, es cuando nosotros desarrollamos una personalidad. Esa personalidad está representada por el niño Jesús o representada por Jesús. Jesús representa la función inferior o representa la función de nuestro nuevo ser, la función que representa quiénes somos realmente. Una de las cosas que más me sorprende de Jesús es de que Jesús jamás pretende ser alguien que no es. Siempre dice la verdad, siempre expresa lo que está en su mente, siempre expresa lo que él cree que es correcto. No pretende ser alguien que no es, no pretende mentir para poder caerle bien a los demás o para poder adaptarse a su grupo. Él sí tiene que decir algo, así vaya contra el grupo, así vaya contra la cultura, así vaya contra lo que está predeterminado ser correcto. Si Jesús sabe que eso no es correcto, Él lo va a expresar y Él lo va a decir. Así es como son las personas cuando son personas verdaderas, cuando son personas que han sido integradas correctamente. Una de las concepciones más erróneas que tenemos como sociedad es que una persona saludable es una persona que sabe adaptarse, o una persona que sabe mentir, o una persona que sabe manipular, cuando realmente todos esos comportamientos de manipulación o de mentira no son más que adaptaciones patológicas de una persona que no sabe cómo expresarse quién es realmente. Como esa persona no sabe quién es realmente, está llena de miedo, miedo al rechazo, miedo a que no pueda encajar en el grupo social, miedo a que la sociedad lo rechace.
Entonces esa persona lo que hace es suprimir quien realmente es, suprimir sus pensamientos, suprimir su verdad y suprimir su realidad, para entonces suprimirse como quien realmente es, para poder dar cabida a quien las personas quieren que sea. Y entonces crean una identidad falsa o crean un ser falso. Este tipo de personas jamás pueden desarrollarse individualmente y jamás manifiestan quienes realmente son. Todo el tiempo están actuando, todo el tiempo están pretendiendo y por eso viven en un estado constante de ansiedad, de depresión, de rechazo interno y por ende de odio interno. Y por lo tanto jamás pueden alcanzar la plenitud, jamás pueden alcanzar la felicidad. Porque si todo el tiempo te estás rechazando a ti mismo y todo el tiempo estás mintiendo, ¿te imaginas el estado cognitivo o el estado psicológico que una persona internamente debe de estar sintiendo? Una persona que está pretendiendo todo el tiempo. Es cansado. Mas sin embargo Jesús nos muestra realmente el plano correcto de cómo ser como persona, de cómo ser como individuo. Decir lo que tengas que decir. Jamás decir mentiras, jamás pretender algo. Jesús, en la psicología de Carl Jung pensaba que Jesús representaba al individuo perfecto. Es el mapa psicológico que nos da las instrucciones de cómo convertirnos o de cómo actuar como el individuo perfecto, de cómo ser quienes realmente somos. Es una imagen arquetipa muy, muy poderosa. Entonces Jesús es esa función inferior, es esa función que nosotros hemos rechazado. Mas sin embargo, esa función que nosotros hemos rechazado, ahí se encuentra la materia prima para que entonces nosotros podamos desarrollar esa función inferior y empezar a convertirnos en quienes realmente somos. Las personas que han rechazado su creatividad o han rechazado su individualidad, por lo regular ese rechazo se manifiesta en extroversión. Entonces son personas que viven encerradas en sus casas todo el tiempo, porque tienen miedo a salir al mundo y tienen miedo a expresarse quienes realmente son. Entonces ellos tienen esa función inferior que han rechazado. En el momento en el que ellos aceptan esa función inferior, tienen que empezar a desarrollarla, tienen que empezar a ser más extrovertidos. Las personas introvertidas tienen que empezar a ser más extrovertidas y tienen que empezar a relacionarse con más personas y empezar a comunicarse más socialmente. Las personas que son extrovertidas, por lo regular su función inferior es la introversión o es una personalidad introvertida. Tienen que dejar de salir tanto al mundo y empezar a conectarse con ellos mismos internamente y empezar a pasar tiempo solos. Entonces todos nosotros tenemos una función inferior, una cuarta función, que es la función que hemos atrofiado o que no hemos desarrollado correctamente. Pero en el momento en el que somos conscientes de esa función inferior, es cuando entonces nosotros empezamos el proceso de la individuación. Empezamos a desarrollar todas esas habilidades o todos esos conceptos individuales que hemos atrofiado o que no hemos desarrollado. Ahora vamos a pasar al siguiente plano, al plano de la sombra. ¿Qué es la sombra? La sombra es un concepto muy moderno que se ha puesto muy de moda, que básicamente lo que significa es que todas las partes de nosotros que hemos rechazado no desaparecen, sino que van y se juntan y se acumulan en nuestro subconsciente. Todas las partes que nosotros o nuestros padres o la sociedad ha considerado como malas o como erróneas, van y empiezan a depositarse y acumularse en una parte de nuestro subconsciente. Y todas esas partes rechazadas se convierten en una personalidad, se convierten en una persona real, se convierten en el otro tú o en el otro yo. Entonces, cuando, por ejemplo, vemos a personalidades o vemos a personas muy famosas que tienen su lado oscuro o que tienen un lado lleno de maldad o lleno de ira, no es más que esa sombra manifestándose y tomando control sobre la persona de quienes realmente son. A mí me gusta mucho poner el ejemplo de Kanye West.
el artista o el rapero estadounidense. Kanye West es una persona muy creativa y es un músico muy creativo, mas sin embargo, debido a la forma en cómo él fue enseñado o fue crecido desde niño, como creció desde niño, muchísimas partes de él rechazó muchísimas partes de él, rechazó muchísimo odio, rechazó muchísima furia y muchísimo rechazo que recibió de las personas. Entonces toda esa furia, todo ese rechazo, toda esa ira fue y se acumuló en su subconsciente. Y entonces ese subconsciente, esa es otra personalidad que se manifiesta de tiempo en tiempo. Y entonces si se ven, Kanye West tiene como dos personalidades. Tiene su personalidad de Kanye West y tiene su otra personalidad oscura que él llama Jay. Lo mismo pasa con Eminem. Eminem es otra figura que tiene su parte real, quien él realmente es, y tiene como que su sombra, como que su parte oscura, o como que tiene su gemelo malvado, que se manifiesta de vez en cuando. Es lo que ocurre también con nosotros, cuando nos hacen enojar o cuando encontramos una situación que nos parece injusta o encontramos una situación en la que ya no podemos pretender más. Entonces nuestra sombra habla por nosotros, nuestra ira habla por nosotros, nuestro enojo, nuestra supervivencia empieza a manifestarse, pero lo hace de una forma descontrolada. Porque esa parte de nosotros pretendemos que no existe o queremos rechazarla o queremos empujarla para que no salga. Entonces, ¿cuál es el procedimiento normal de la sombra? ¿Debemos de eliminar la sombra completamente o es que acaso debemos de integrarla? Esa es la respuesta correcta. La sombra, dado que es una personalidad, somos nosotros también, nos pertenece a nosotros también. Entonces el proceso normal es de que nosotros tenemos que integrar todas esas partes rechazadas, tenemos que integrar nuestra oscuridad, tenemos que integrar nuestra sombra y tenemos que integrarla para que entonces en lugar de que la sombra nos domine, nosotros empecemos a trabajar en cooperación con ella y usarla como una herramienta que nos ayude a poder defendernos y a poder relacionarnos con el mundo exterior de una forma más saludable. Entonces en la historia de Jesús, esta sombra obviamente está representada por Lucifer. Y Lucifer es esa parte oscura, esa parte maligna que existe dentro de cada uno de nosotros, que nos habla y que nos dice, es esa voz interna que nos está hablando todo el tiempo a cometer cosas que no debemos de hacer. Y Jesús es nuestra personalidad que nosotros tenemos y que ponemos al mundo, en la que pretendemos ser buenos y en la que pretendemos estar adaptados correctamente a la sociedad. En la historia, Lucifer, la primera vez en la que aparece es cuando Jesús va al desierto a hacer ayuno por 40 días. Esta parte de Jesús, esta parte de la historia, lo que representa es el momento en el que nosotros como seres humanos empezamos a adentrarnos en nuestra psicología interna o empezamos a adentrarnos en nuestro subconsciente. El desierto representa nuestro subconsciente, esa parte donde no hay vegetación, esa parte donde el sol está constante y donde tenemos todas esas cosas que hemos escondido. Entonces, nosotros cuando empezamos a hacer meditación o terapia o empezamos a leer psicología o empezamos a hacer introspección para poder desenterrar todos esos traumas y todas esas cosas que hemos enterrado en nuestro desierto interno, es ahí cuando nos encontramos con nuestra sombra. No es sorpresa que en el momento en el que Jesús va a ayunar al desierto, es ahí cuando encuentra a su sombra, es ahí cuando encuentra a Lucifer. Porque eso ocurre exactamente a los seres humanos cuando empezamos a hacer terapia o cuando empezamos a tratar de desenterrar toda la porquería que hemos enterrado en nuestro subconsciente. La sombra o Lucifer lo que hace es mentirle a Jesús y le empieza a ofrecer riquezas, le empieza a ofrecer el mundo interno y le empieza a ofrecer 1,000,000 de cosas que obviamente Lucifer no puede cumplirle y no puede darle.
Nuestra sombra hace exactamente lo mismo. Nuestra sombra nos promete que si la escuchamos, que si la obedecemos y que si nos dejamos dominar por ella, vamos a obtener el mundo. Vamos a dominar el mundo, vamos a conquistarlo todo, vamos a tener todo lo que queramos. Es exactamente lo mismo. Jesús hace el paso correctamente y le dice a su sombra, le dice a Lucifer, básicamente que eso no es cierto. Tú no puedes entregarme nada, porque tú no eres alguien que pueda entregarme todo lo que yo ya tengo. Jesús lo que hace no es rechazar a Lucifer, lo que hace es simplemente darse cuenta de la verdad, darse cuenta de que Él ya tiene todo lo que necesita en este mundo y no necesita rechazar y no necesita ni siquiera nada de su sombra. Nosotros como seres humanos tenemos que hacer exactamente lo mismo. Necesitamos darnos cuenta de que nuestra sombra no es la que tiene el poder y no es la que nos domina, sino es más, es una pieza más que existe dentro de nosotros, una herramienta más de nosotros, que nosotros necesitamos aceptar que existe y que está ahí, mas sin embargo no es nuestra identidad completa y no es nuestra personalidad completa, sino es una herramienta más que nos ayudará a poder lidiar con el mundo. Jesús entonces rechaza su sombra, o en este caso la integra. Se da cuenta de que siempre va a existir ahí, pero no tiene por qué escucharla, no tiene por qué obedecerla. Él ya es un ser completo, él ya tiene todo lo que necesita, y una vez que acepta que su sombra va a estar siempre ahí, pero que no tiene que escucharla, Jesús finalmente es capaz de anteponerse y es capaz de sobrepasar a su sombra. Una vez que nosotros integramos nuestra sombra ya no tiene control sobre nosotros, ya no nos domina, ya no sale esporádicamente o ya no sale por accidente. Nuestro odio, nuestra furia, todo aquello que no hemos perdonado ya no se manifiesta en comportamientos agresivos o en comportamientos nocivos. Hemos iluminado nuestra sombra con la luz de nuestro consciente, con la luz de nuestro ser real. Y una vez que iluminamos esa sombra con la verdad, esa sombra la integramos, esa sombra se vuelve parte de nosotros otra vez. Todos esos aspectos que nosotros hemos rechazado desde niños o desde que fuimos creciendo, volvemos a integrarlos y volvemos a integrarlos como una parte necesaria de nosotros, mas no una parte superior o la parte principal, sino como un accesorio más de nuestra personalidad. Jesús entonces supera a su sombra, supera y se antepone ante ella. Y entonces pasamos al siguiente paso. Jesús ya es un ser humano completo. Jesús ya es un ser humano que ha integrado y ha desarrollado su función inferior y que ha integrado su sombra. Mas sin embargo, aún necesita completar un paso más para poder finalmente completarse como un individuo. Y esta es la parte más interesante de toda la historia. La crucifixión. ¿Qué es lo que representa la crucifixión? Básicamente nosotros como seres humanos, como lo había comentado, tenemos una falsa personalidad, un falso personaje que nosotros le manifestamos al mundo exterior porque tenemos miedo a no encajar o tenemos miedo de que nos vayan a rechazar. Mas sin embargo, esa personalidad falsa sí debe de desaparecer. Debemos de crucificar esa personalidad falsa. Porque si no lo hacemos, esa personalidad falsa va a seguirnos controlando, va a seguirnos dominando. Es una personalidad falsa que se apodera de nosotros y no nos permite ser quienes realmente somos. Es como una barrera, como un muro que está enfrente de nosotros, como un muro que está enfrente y que no permite manifestar quienes realmente somos. Entonces, la crucifixión es ese vía crucis, es ese sufrimiento interno, psicológico, por el cual nosotros tenemos que ir para finalmente poder castigar y poder destruir ese ser que no somos realmente. Y una vez que nosotros crucificamos esa parte que no somos, lo que ocurre es otra
es otro descenso ante nuestro subconsciente. Empezamos a darnos cuenta de todos esos traumas o todas esas cosas horribles que dijimos o que hicimos o que le permitimos a nuestro ser falso ser y decir. Y una vez que nosotros, como en la historia, Jesús cuando es crucificado, Él no asciende inmediatamente al cielo. Lo que hace es descender al infierno primeramente. Para poder ascender al cielo, lo primero que tenemos que hacer es descender al infierno. Necesitamos descender al infierno de nuestra psicología o al infierno de nuestra psique, al infierno de nuestro subconsciente, para entonces desenterrar todos esos traumas y todos esos conceptos erróneos y todo ese rechazo y ese dolor que hemos enterrado en nuestra sombra o que hemos enterrado en nuestro subconsciente. Tenemos que aceptar todas nuestras heridas, tenemos que aceptar todas nuestras fallas, tenemos que aceptar todo aquello que está mal con nosotros. Y ese proceso de introspección es un infierno. Está representado por el infierno, porque realmente hay mucho sufrimiento ahí que está enterrado, hay muchísimo sufrimiento que hemos puesto ahí abajo, por así decirlo. Entonces Jesús tiene que descender y tiene que empezar a aceptar todo ese sufrimiento, tiene que ver todo ese trauma, tiene que ver todas esas cosas malas que están dentro de nosotros, para entonces poder detectar todas esas heridas, poder detectar todos esos errores. En Alcohólicos Anónimos tiene un proceso muy similar, en el cual las personas tienen que aceptar todos los errores que han cometido y tienen que ir y pedir perdón a todas las personas que han dañado. Ese es un infierno. Ese es el infierno personal y el infierno psicológico. Mas, sin embargo, si nosotros nunca descendemos a ese infierno y nunca enfrentamos a ese infierno, vamos a seguir enterrados en ese infierno, vamos a seguir en ese infierno para toda la eternidad, porque no somos capaces de poder ver y de poder aceptar todos nuestros errores y nuestras fallas y nuestros pecados. Mas, sin embargo, si nosotros voluntariamente sacrificamos nuestro falso ser y voluntariamente descendemos al infierno para poder sanar todas nuestras heridas y poder sanar todos nuestros traumas, entonces finalmente sanamos. Literalmente desintegramos ese infierno interno. Ese infierno que nos hace consumir drogas o que nos hace consumir sustancias o que nos hace repetir patrones negativos de escoger malas parejas o de decir lo que no queremos decir o de juntarnos con personas que no nos queremos juntar o simplemente rechazar quienes nosotros somos. Ese es el infierno en el que viven muchísimas personas. Un infierno lleno de adicciones, de autoculpa, de autorrecriminación, de autodaño, de autosabotaje, de rechazo interno. Ese es el infierno que tenemos que encarar, ese es el infierno que tenemos que finalmente aceptar, iluminar con la luz de nuestro consciente, para finalmente desintegrarlo y escapar de él. Y aquí es donde comienza el renacimiento, aquí es donde comienza la ascensión, la asunción. Ascendemos. Una vez que nosotros aceptamos e integramos y aceptamos y sanamos nuestro infierno, sanamos nuestras heridas, finalmente somos libres de escapar de ese infierno. Jesús permanece 3 días en el infierno. Permanece 3 días sanando todas esas heridas y escapando de su infierno personal. Y una vez que escapa de ese infierno personal, Él renace. Tiene cicatrices de su batalla, tiene cicatrices de esa vida pasada que Él era antes, de esa personalidad que Él era antes. Y con nosotros ocurre exactamente lo mismo. Seguimos con esas cicatrices, seguimos con cicatrices, pero ya no seguimos con esas heridas. Esas heridas ya han sanado. Y una vez que sanamos esas heridas, entonces renacemos y nos convertimos en quienes realmente somos. Subimos desde el infierno, subimos hacia nuestro cielo. El cielo representa nuestra psicología o representa nuestro consciente. Dejamos atrás todos esos comportamientos negativos
y nos convertimos en quienes realmente somos. Para poder renacer, para poder renacer en nuestra vida y poder ser quienes realmente somos y cumplir nuestro objetivo, tenemos que pasar por este proceso completo de individuación, por este sufrimiento, por este viacrucis, por esta misma historia. Jesús va por cada una de estas etapas y entonces Él logra renacer como persona. Las personas lo ven, sus discípulos lo ven y no lo reconocen. Qué divertida es esa parte de la historia, porque entonces se dan cuenta de que Jesús es quien realmente es. Él pasó por este proceso de sufrimiento interno y de crecimiento interno. Una vez que tú te conviertes en quien realmente eres, muy probablemente las personas no te van a reconocer y van a decir, ¿quién es esta persona? Mas ellos no saben que esa persona es quien tú realmente eres. Esa persona eres realmente tú. Has renacido. Ese niño o ese bebé Jesús, como la persona que tú naciste, ese ser real, como el que tú naciste, como eres, finalmente vuelve a renacer y finalmente empieza a desarrollarse completamente. Ese niño interno, esa persona que enterraste, esa persona que tú mismo rechazaste, ya no la rechazas más. Al contrario, empiezas a manifestar quién realmente eres ante el mundo. Renaces. Nosotros nacemos de nuestra madre, nacemos de nuestra madre. Mas sin embargo, en alguna etapa de nuestra vida y de nuestro crecimiento, rechazamos esa parte interna, rechazamos ese ser real y lo rechazamos para poner en su lugar una personalidad falsa. Esa personalidad falsa debe de ser crucificada para que entonces nuestro verdadero ser, nuestra verdadera personalidad, nuestra verdadera individualidad pueda volver a renacer y pueda manifestarse al mundo. Ese es el propósito del ser humano. Basado en la psicología de Carl Jung y basada en los evangelios y en la historia de la Biblia, ese es el propósito del ser humano. Convertirnos en quienes realmente somos. Porque nosotros fuimos creados perfectamente por Dios. Nosotros somos imagen perfecta. Somos personas creadas perfectamente en la imagen de Dios. Dios nos dio a cada uno de nosotros una personalidad única y una personalidad que es diferente de todos los demás. Nos dio un propósito, nos dio habilidades, nos dio talentos. Todos nosotros somos individuos perfectos y tenemos una función específica en este mundo. Dios nos dio un propósito específico en este mundo. Y cuando nosotros no somos nosotros, lo que realmente estamos haciendo es rechazar la persona que Dios nos dio, rechazar el propósito que Dios nos ha entregado. Rechazamos esa personalidad única que Él ha creado, ese ser único que Él ha creado, lo rechazamos, lo enterramos, lo desterramos de nosotros mismos, para poner en lugar de ese ser único, poner una personalidad falsa, un ser falso, que se adapte a la sociedad y que se adapte a las expectativas de los demás. Lo que estamos haciendo es rechazar a Dios para aceptar a la sociedad o para aceptar al mundo. Jesús mismo lo dijo. Si tú eres amigo del mundo, entonces no eres amigo de Dios. Eso es lo que significa ese pasaje. Mas sin embargo, si tú aceptas quien Dios te convirtió, aceptas la persona que Dios hizo, entonces literalmente lo que estás haciendo es rechazar esa personalidad falsa que le pertenece al mundo. Ya no eres del mundo y ya eres de Dios. Eres ese ser único que Dios creó. Y entonces empiezas a manifestar tu propósito divino, empiezas a ser quien realmente eres. Obviamente el mundo te va a rechazar, Jesús mismo lo dijo. Jesús mismo pasó por eso, el mundo lo rechazó. Pero ese es nuestro propósito, ese es nuestro objetivo como personas. Ser la persona que Dios nos mandó a ser.
no la persona que la sociedad o el mundo quiere que seamos. Solamente así vamos a alcanzar el cielo. Solamente así vamos a alcanzar la felicidad. Solamente así vamos a alcanzar nuestra plenitud y convertirnos en personas completas y convertirnos en personas de Dios. Muchísimas gracias por ver este video. Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier aclaración, pónganme en los comentarios. Espero que les haya gustado el tema. Para mí este tema es muy personal y es muy importante para mí. Yo realmente creo que la verdadera razón por la que nuestras sociedades, nuestros países están sufriendo es porque realmente estamos rechazando a Dios. Y cuando digo que rechazamos a Dios, básicamente lo que significa es que nos estamos rechazando a nosotros mismos. Estamos rechazando quienes realmente somos. Dios nos creó perfectamente y lo que hacemos es rechazar ese ser perfecto que Él creó y poner en su lugar una versión falsa, una versión errónea, una versión chafa, una versión barata de quien realmente somos. Y no estamos sirviendo a nadie, al contrario, nos estamos destruyendo los unos a los otros. Porque así mismo como nosotros nos rechazamos, obviamente vamos a rechazar a las demás personas. Mas sin embargo, si tú te aceptas, te amas esa persona que Dios hizo, vas a poder amar a las otras personas y vas a poder amar al mundo como es. Vas a dejar de rechazarte a ti mismo y vas a dejar de rechazar a Dios y obviamente vas a dejar de rechazar al mundo como es. Vas a dejar de rechazar la realidad. Las personas que se rechazan a sí mismas rechazan al mundo exterior, rechazan la realidad, rechazan como realmente las cosas son, porque viven en un estado constante de rechazo. Mas las personas que viven en un estado constante de aceptación y de amor hacia ellos mismos y de amor hacia Dios, son personas que pueden amar al mundo exterior y son personas que pueden amar al mundo y pueden amar a otras personas. Entonces, ámate a ti mismo, ama a quien realmente eres y sé quién realmente eres. Ama a Dios, ama a quien Dios es realmente y te amarás a ti, amarás a tu pareja, amarás a tus hijos, amarás a tus padres y a tus hermanos, a tus amigos y amarás al mundo. Si todos empezáramos a amarnos y amar a Dios y amar a todos, vamos a crear el cielo en la tierra. Vamos a salir de ese infierno psicológico colectivo y vamos a empezar a vivir en ese cielo paraíso colectivo. Muchísimas gracias y espero que tengan un excelente día. Que les vaya muy bien.